La química orgánica se puede decir que es el primer paso para la vida, donde se involucra en muchos procesos que hacen posible nuestra existencia, incluso tan importante para nuestra carrera, fisioterapia. Hoy hablaremos de los grupos funcionales, que participan de forma activa y directa en reacciones a nivel celular. Esto se les define como el conjunto de átomos a una cadena. Se representan por R, que significa radicales alquílicos, y AR, radicales arílicos, como los aromáticos o derivados del benceno. Dichos grupos son los responsables de la reactividad y de las propiedades químicas de los compuestos orgánicos que hoy conocemos. Mi nombre es Janet y describiré a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos. Generalmente estamos hablando de hidrocarburos. Estos poseen al menos un grupo funcional carboxilo, es lo que los caracteriza. Pero esto no quiere decir que solo tengan un grupo funcional carboxilo, pueden tener más de uno. Su nomenclatura va a ir de acuerdo al ácido, al hidrocarburo de referencia y a la terminación oico. Una de sus propiedades es que su punto de ebullición es superior a los alcoholes, cetonas y aldehídos. Se caracteriza porque es también fuertemente polar y también regula la alcalinidad. Lo encontramos presente en conservadores, como en los quesos, presente también en el vinagre, en el ácido acético, también están presentes en la fabricación de refrescos y dentro de la farmacéutica lo podemos encontrar en antipiréticos y analgésicos. Por otro lado, tenemos las amidas. Las amidas son un grupo funcional que contiene un grupo carbonilo enlazado a un nitrógeno. Existe confusión entre amidas y aminas. La diferencia principal está en que los electrones que posee el nitrógeno de la amida lo comparte con un grupo carbonilo por medio de un enlace llamado resonancia. Es decir, las amidas son menos básicas que las aminas. Sus propiedades de las amidas son que forman parte esencial de las proteínas, péptidos y algunas hormonas. También las encontramos presentes en las bases nitrogenadas del ADN y ARN. Un ejemplo lo encontramos en el nylon. El nylon es una fibra sintética muy utilizada en la industria. Por otro lado, en la farmacéutica la podemos encontrar en la lidocaína. Existen tres tipos de amidas: amidas simples, amidas sustituidas y amidas disustituidas. Estas irán dependiendo de acuerdo a la combinación, si es con una amida primaria, con una amida secundaria o con un amoníaco. Hola, me llamo Carla Trejo Rojo. Les voy a explicar sobre los grupos funcionales de aldehídos. Los aldehídos son moléculas orgánicas, lo que significa que están hechos de átomos de carbono. Se pueden diferenciar de otras moléculas orgánicas porque contienen un grupo aldehído o formilo. Este grupo está formado por un átomo de carbono que está unido a un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno por un enlace simple y un enlace doble. Su estructura. La fórmula química de los aldehídos es R-CHO, donde R representa el resto de la molécula que está unida al carbono del grupo aldehído a través de un enlace sencillo. Los aldehídos son compuestos muy comunes y el simple es la formaldehído. Ejemplos de la vida cotidiana de aldehídos son aromas artificiales, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos, repelentes de insectos y polímeros diversos. El ester es un compuesto orgánico donde el hidrógeno en el grupo carboxilo del compuesto se reemplaza con un grupo hidrocarbonado. Los esteres se derivan de ácidos carboxílicos y generalmente el alcohol. Su estructura de ester es que representa la estructura general de todos los esteres orgánicos que podemos notar. La R, el grupo carbonilo, C igual a O
y OR forman un triángulo plano, producto de la hibridación CP2 del átomo del carbono central. Y sus ejemplos de la vida cotidiana del ester es la fruta, gelatinas, dulces, salados y agua de sabor. Hola, mi nombre es Abigail Salgado y voy a explicar el alcohol. Bueno, su grupo funcional característico es el hidroxilo. Este puede sustituir a uno de los dos hidrógenos unidos al carbono. Los alcoholes resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por grupos de hidroxilo. Estos se van a poder clasificar en primarios, secundarios y terciarios. La clasificación va a depender de la forma en la que se encuentra unido al carbono, dependiendo si es en el primero, en el segundo o en el tercero. Se nombra sustituyendo la O al final del nombre del hidrocarburo, de igual esqueleto, por ol. Otra forma es primero citar la función y luego el radical, teniéndolo en ílico. Ambos sistemas son igualmente utilizados. Algunos ejemplos en la vida cotidiana puede ser el compuesto químico metanol, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico. Es el alcohol más sencillo. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero, incoloro, inflamable y tóxico, que se emplea como anticongelante, disolvente y combustible. En el sector farmacéutico, el etanol es utilizado como un excipiente de algunos medicamentos y cosméticos. Un ejemplo es el alcohol etílico antiséptico 70 grados y también está presente en la elaboración de ambientadores y perfumes. Dentro de la comida lo podemos encontrar, por ejemplo, en bombones con licor, el postre tiramisú, en fruta madura como plátano, la manzana, la piña, uva, pera, higo y durazno. También se puede encontrar en algunos tipos de vinagres. Ahora pasemos con las aminas. Su grupo funcional característico es el grupo amina, que puede sustituir a uno de los hidrógenos unidos al carbón. Las aminas pueden considerarse como derivados de los hidrocarburos, al sustituir un átomo de hidrógeno por el grupo amino. También pueden considerarse derivados del amoníaco, al sustituir sus hidrógenos por radicales de alquino. Según el número de hidrógenos sustituidos, vamos a poder tener aminas primarias, secundarias y terciarias. Tienen una nomenclatura muy sencilla, debido a que cada sustituyente enlazado al nitrógeno se nombrará como tal y finalmente se adicionará la palabra amina. Los compuestos de la clase de las aminas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones cotidianas, como inhibidores de corrosión en calderas, aceites lubricantes, en la industria del caucho, explosivos, minería, textiles, herbicidas y productos farmacéuticos. Por muchos años, por ejemplo, la industria del gas ha confiado en la sensibilidad olfatoria del ser humano y ha utilizado algunas clases de aminas mercaptanos como un aditivo precautorio que permite detectar fugas de gas natural en nuestros hogares y empresas. En los hogares, la forma amínica más sencilla, lo cual es el amoníaco, se utiliza diariamente en varios productos de limpieza. Pero, a pesar de los usos beneficiosos de las aminas, también tanto artificiales como naturales, la mayoría de las formas pueden causar efectos adversos en nuestra salud. Mi nombre es Valeria Chaparro Ramírez y explicaré lo que son las cetonas. Es un compuesto orgánico y posee un grupo funcional carbonilo. Siendo el de mayor relevancia, se nombrará agregando el sufijo ona. Se caracterizan por tener el punto de ebullición más bajo. Los componentes carbonílicos son solubles en agua. Poseen un olor agradable, pero en la medicina tienen un olor fuerte y desagradable. Están presentes en la fomentación de la producción de plaquetas sanguíneas, leucocitos y eritrocitos. Se emplean en la prevención de la citopenia, causada por las radioterapias o alguna anormalidad inmunológica. Estructuralmente son compuestos parecidos a los aldehídos. Van a poseer un grupo carbonílico con doble enlace, pero estas
no poseen hidrógeno, contienen dos grupos orgánicos. ¿Cómo podemos obtenerlas? Mediante reacciones químicas como la oxidación de alcoholes, entre otros métodos. A su vez podemos encontrarlas en la naturaleza, como en la fructuosa o en las hormonas, en el caso de la cortisona, testosterona o progesterona. Incluso nuestro cuerpo las puede secretar cuando no hay suficientes hidratos de carbono. Un ejemplo de una reacción química que está involucrada la acetona es al adicionarle amoníaco. Va a formar un grupo conocido como inminas. Estas son inestables químicamente y van a reaccionar para formar estructuras más complejas. El éter constituye una clase de compuestos importantes. Abunda en el reino animal y vegetal. La mayoría son líquidos volátiles, ligeros e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos. Disuelve aceites, grasas y funciona como analgésico general y hasta como combustible de motores diésel. Estructuralmente se considera como derivados del agua o del alcohol, en los que solo se ha reemplazado 1 o 2 hidrógenos por carbonos. En su estructura angular, el oxígeno posee 2 pares de electrones no compartidos, no establece enlaces de hidrógeno y sus puntos de ebullición y fusión son bajos. Se puede obtener al deshidratar el alcohol mediante el ácido sulfúrico a 140 grados. Existen diferentes tipos de éteres, de corona, poliéster, epoxidos y de silicio. Se puede nombrar de dos formas, por el grupo alcoxi y citar los radicales y colocar la palabra éter. Hola, mi nombre es Yasmín Vázquez Salinas y yo voy a hablar acerca del anhídrido ácido o también llamado oxidoácido. Bueno, estos son compuestos moleculares que vienen de la familia de ácidos carboxílicos, derivados de la deshidratación de dos moléculas de ácidos carboxílicos. Y como su nombre lo indica, anhídrido se refiere a que no tiene agua. Dentro de sus características importantes, este grupo es generalmente soluble en agua. Están formados por no metal y oxígeno. Además, son líquidos hasta que contienen 12 carbonos, ya que con más de 12 carbonos pasan a estado sólido. También son volátiles, sus puntos de fusión y ebullición son bajos y tienen olores irritantes. Estos reaccionan con agua formando ácido, también con alcoholes y fenoles producen esteres y con amoníaco y aminas producen amidas. En cuanto a su estructura, este va a constar de dos grupos acilo unidos por un átomo de oxígeno. También, según los radicales, los anhídridos pueden ser simétricos, mixtos o cíclicos. En cuanto a su uso, estos son empleados dentro de la industria farmacéutica para la elaboración de pastillas como la aspirina. En el caso del anhídrido silícico, se utiliza para jabones de lavandería, detergentes, adhesivos, etc. Otro ejemplo es el anhídrido carbónico, utilizado para tratamientos estéticos y agente de contraste en radiología. Para nombrarlos, se sustituye la palabra ácido por anhídrido, seguido del no metal, con unos prefijos o sufijos que indican el número de oxidación. Si solo existe un número de oxidación, tendrá el sufijo ico. Un ejemplo de este es el anhídrido silícico. Ahora hablaré sobre los haluros, también llamados halogenuros, y estos son compuestos químicos binarios. Etimológicamente, la palabra haluro procede del griego halus, que significa sal. Se caracteriza por tener aspecto metálico, su escasa dureza y la solubilidad en el agua de muchos de ellos. En cuanto a su estructura, están formados por un átomo halógeno, el cual puede ser flúor, bromo, cloro o yodo, y un elemento o grupo funcional, que es menos electronegativo que el halógeno. En cuanto a algunos tipos de haluros, se encuentra el inorgánico. Son sales formadas por alguno de los iones de los halógenos. Un ejemplo, el cloruro de sodio. También los orgánicos, formados por un halógeno unido a un grupo funcional. Un ejemplo, el bromometano. En cuanto al uso de los haluros orgánicos, estos se emplean en la elaboración de ceras, insecticidas, plásticos, cauchos. Además,
Fue utilizado como arma química destructiva en forma de fósgeno y gas lacrimógeno. En cuanto al uso de los haluros inorgánicos, se puede encontrar el cloruro de sodio, el cual es utilizado en la sal de mesa. También es utilizado como conservante de comida, y la sal se encuentra en el jabón y en el champú. Dentro de la medicina se emplea como solución salina intravenosa, y también en la industria se utiliza para obtener cloro. El yoduro de plata se usa en el campo de la fotografía. Para nombrarlos, se pone el nombre del halógeno con la terminación uro. Un ejemplo de esto es el cloruro